hemos supeditado la discusión macro, pero es importante que tengamos. Y es un placer porque es un panel de lujo, 4 de los más importantes investigadores y pensadores del área de desarrollo productivo en Argentina, los 4 investigadores del CONICET, y que han publicado extensamente en distintas revistas nacionales e internacionales, y paso a presentarlos brevemente. Acá a mi izquierda, Valeria Arza, es investigadora del CENIT, el Centro de Estudios en la UNSAM, de la que fue directora. También ha escrito extensamente en temas de innovación y diversos temas sobre el desarrollo productivo. Después tenemos a Eduardo Levi, y también con doctorado de la Universidad de Sussex, Eduardo Levi Yeyati, tiene un doctorado en la Universidad de Pensilvania, es director de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Itela. También creó y es el actual director del CEPE, un centro de estudios en esa universidad. Y bueno, con muchas distinguidas membresías y reconocimientos, como ha sido presidente del CIPEC, profesor invitado en la Universidad de Harvard. Después tenemos a Andrés López. Andrés es el director del IEP, el Instituto Centro de Estudios de esta casa, de la UBA. Él tiene un doctorado de la Universidad de Buenos Aires. También ha escrito larga trayectoria en temas de desarrollo productivo, inserción internacional, sectores. Ha sido distinguido con la mención al mérito de la Fundación CONEX por desarrollo productivo, y recientemente distinguido entre los 200 personalidades de la UBA. Y finalmente tenemos a Verónica Robert. Verónica es también doctora de esta casa, de la Universidad de Buenos Aires, directora del Centro de Estudios Económicos para el Desarrollo en la UNSAM. También ha escrito sobre diversos aspectos del desarrollo económico, también una larga trayectoria. Y bueno, vamos a pasar a dar inicio a este panel. Primero van a tener cada uno 10 minutos, entre 5 y 10 minutos de exposición, y después vamos a iniciar un debate, y bueno, y finalmente va a haber un pequeño espacio para preguntas del público. Un poco la consigna que en la exposición que tienen es presentar la visión de las necesidades o prioridades en las políticas de desarrollo productivo que tiene el país, y un poquito también compartir con nosotros en qué está basada esa visión. Así que sin más, empezamos con el panel. Valeria. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación al panel. Es realmente un placer estar acá hablando frente a personas. Es emocionante realmente. Y bueno, yo voy a empezar contando un poco con qué definición de las políticas de desarrollo productivo estoy pensando, voy a hacer mi exposición, que son políticas que están orientadas a transformar la... ¿Se escucha o no? ¿Hola? Ahora sí. Tengo que ir como muy cerca del micrófono. A transformar la estructura económica del país para orientarla hacia actividades que se espera que tengan más potencial desde el punto de vista de la política pública, ¿no? El objetivo tradicional de la política pública en estos temas ha sido el desarrollo económico, pero con el paso del tiempo también se han planteado otros objetivos, como por ejemplo tratar de reducir el impacto ambiental que tiene la actividad económica, ¿sí? Pero en cualquier caso, digamos, estas transformaciones económicas van a traer ganadores y perdedores, y la función de las políticas de desarrollo productivo va a ser justamente poder facilitar y promover la transferencia de recursos de una actividad a otra, ¿sí? Estas políticas de desarrollo productivo tradicionalmente, digamos, las más conocidas, que son las que buscan promover el desarrollo económico, lo que buscan es promover actividades que se consideran dinámicas.
Y dinámicas en dos sentidos. En un primer sentido, actividades que sean intensivas en el uso de conocimiento, que sean facilitadoras de procesos de innovación. Va perdiendo el micrófono. A ver. Hola, hola. No. Sí, recién. Si no usa ese. A ver si este está mejor. Hola, hola. Bueno, decía, en dos sentidos. En un sentido, que sean intensivas en el uso de conocimiento, que sean ágiles para los procesos de innovación. Esto se supone que va a traer derrames de conocimiento a otros sectores de la economía y a la sociedad en general. Y también en otro sentido, dinámicas en un sentido de que sean, digamos, orientar las actividades hacia aquellos productos que tienen más potencial de crecimiento de la demanda, tanto interna como demanda externa, ¿no? Entonces, eso sería la idea, promover este tipo de actividades. No tiene que llamarnos la atención, digamos, de la cantidad de países en el mundo que aplican estas políticas de desarrollo productivo. Para poner un ejemplo por ahí inesperado, en Estados Unidos hay toda una serie de agencias que pertenecen a diferentes jurisdicciones de gobierno que promueven el desarrollo productivo y que han tenido un impacto tremendo en el dinamismo económico de ese país. Por ejemplo, por dar un ejemplo, la DARPA, que es una agencia gubernamental para el desarrollo de investigaciones en defensa, estuvo por detrás de todo lo que tiene que ver con innovaciones relacionadas con Internet, por ejemplo, GPS y otras, que dieron un impulso tremendo a la economía de ese país. Y estas políticas de desarrollo productivo, además, no solamente están, han existido en todos los países o en muchos países, sino que tienen plena vigencia y están creciendo, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, las tecnologías que fueron ganadoras de un concurso anual que se realiza en Estados Unidos en la revista R&D Magazine, la proporción de tecnologías ganadoras que recibió algún financiamiento público fue creciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? En Argentina hay políticas que fueron impulsando tecnologías tan útiles como la biotecnología agrícola, que es fundamental para el crecimiento del sector, de ese sector en el país. Hay todo tipo de políticas en este sentido que promueven sectores que hoy por hoy podríamos decir que ninguna exportación no tradicional se logra sin políticas activas de desarrollo productivo. La justificación para este tipo de intervenciones tiene que ver con que estas transformaciones económicas son necesarias para el bienestar general y que no se van a dar sin una intervención directa del Estado. ¿Por qué no se van a dar? Porque existen fallas de mercado y fallas sistémicas. Entre las fallas de mercado que se suelen mencionar están aquellas que se relacionan con las asimetrías de información que existen entre los inversores y los desarrolladores de tecnología, que hacen que no haya financiamiento suficiente para este tipo de actividades, externalidades de conocimiento que hacen que los desarrolladores de tecnología no puedan apropiar completamente los beneficios de esos esfuerzos, y otro tipo de fallas de mercado que están bien documentadas en la literatura. También hay fallas sistémicas, ¿no? A estas fallas son fallas que tienen que ver con que las instituciones que tienen los países o la infraestructura que tienen los países no son aptas o del todo aptas para este tipo de actividades dinámicas, lo que hace que los retornos a esos esfuerzos no sean tan altos y por lo tanto no haya incentivos a generar esos esfuerzos. Y otras fallas que tienen que ver con fallas de red, que son fallas que se generan en los procesos de innovación. Es necesario que haya interacción entre actores. Actores que muchas veces están compitiendo, empresas que deberían estar compitiendo o que suelen competir y que por lo tanto guardan información, pero que para los efectos de generar innovación lo importante es que compartan conocimiento complementario y que también compartan conocimiento con instituciones tecnológicas, por ejemplo, que por ahí no hablan el mismo idioma. Estas interacciones no son fáciles de lograr, no surgen espontáneamente y muchas de las políticas de desarrollo productivo, incluso casi todas las que existen en Estados Unidos, están orientadas a tratar de resolver estas fallas de conectividad. Si nosotros pensamos en la visión dominante, digamos, de cómo manejar estas fallas de mercado, la visión dominante de economía diría, bueno, identifiquemos estas distorsiones y después lo que tenemos que hacer es poner algún tipo de impuesto o de subsidio que acerque los precios de mercado al valor social marginal de estos productos.
Ahora bien, esto no siempre se puede lograr y muchas veces incluso con eso no es suficiente, porque existen estas otras fallas sistémicas que les mencionaba. Un ejemplo paradigmático en este sentido es el cambio climático. Cuando nosotros pensamos en los precios de carbono, por ejemplo, podrían conducir a que hubiera menores emisiones porque saldría caro hacer emisiones de carbono. Sin embargo, esto no se ha logrado todavía, por más que hay acuerdos internacionales que establecen compromisos de reducción de las emisiones, no hay imposiciones de precios de carbono. No hay, a los países no se les impone que pongan precios de carbono. ¿Por qué? Por cuestiones de economía política y otras variadas razones que hace que solucionar estos problemas, esta distorsión de esta manera no sea muchas veces viable. Y entonces, en este sentido, las políticas de desarrollo productivo pueden ser un second best, ¿no? Podríamos tratar de orientar la actividad económica hacia actividades productivas que sean más limpias, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en el desarrollo sostenible, con tratar de reducir, por ejemplo, el impacto ambiental de la actividad económica, tenemos que pensar en políticas de desarrollo productivo. ¿Por qué? Porque ir en esa dirección implica elegir o promover ciertas tecnologías en particular, y esa dirección no se va a dar, la economía no va a tomar esa dirección por sí misma si no hay una política activa que promueva esa dirección, ¿sí? Entonces, ¿por qué no va a ir en ese sentido? Bueno, por las fallas de mercado que dijimos, las fallas sistémicas, pero además, cuando estamos pensando en transformaciones tan radicales como esta, que muchas veces implican cambiar todo el proceso productivo de algunos sectores, lo que necesitamos lograr es cambios en muchas dimensiones, son transformaciones multidimensionales, transformaciones en la manera que tenemos de pensar la economía, transformaciones técnicas, transformaciones regulatorias, transformaciones en los patrones de consumo, ¿sí? Entonces ahí aparecen otro tipo de fallas, que son las fallas que se denominan fallas de transformación. Cuando pensamos esto en el contexto argentino, yendo al contexto argentino, una de las cosas que vemos en Argentina es que todavía no nos pusimos de acuerdo, o por lo menos no parece así en el discurso público, de si es posible promover el desarrollo productivo cuidando al medio ambiente, ¿no? Pareciera que uno tiene que decidir por una cosa o por otra. No hay una visión en común sobre esto. A esto se las llaman fallas de direccionalidad. O sea que es difícil muchas veces tratar de generar una visión en común sobre hacia dónde tienen que ir estas transformaciones económicas, en qué orientación, qué dirección tienen que encauzarse, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de transformaciones más radicales, más estructurales, también aparecen problemas de la articulación con la demanda, ¿no? Porque cuando pensamos que tiene que haber un cambio tecnológico tan radical, hay que tratar de dar cierta seguridad a los desarrolladores de tecnología que esas tecnologías y no otras tecnologías nuevas van a ser adoptadas. Bueno, en fin, hay muchísimos argumentos para pensar en que justifican de alguna forma la intervención en las políticas de desarrollo productivo para promover la transición económica en direcciones que favorezcan el bienestar general. Pero para lograrlo es necesario, cuando estamos pensando en este tipo de transformaciones tan estructurales, es muchas veces necesario también pensar en que se requieren desarrollos de capacidades institucionales con acuerdos reflexivos que sean transparentes, que sean abiertos y en los cuales puedan participar los diferentes actores que tienen discursos de innovación. No solo, obviamente, los gobiernos y las diferentes partes de los gobiernos. Es súper importante pensar que estas políticas tienen que estar articuladas con otras, con política fiscal, con política monetaria, claramente con política de ciencia, tecnología, educación, ambiental. Tiene que haber una articulación entre diferentes estamentos de la política pública, también con empresas y también con actores de la sociedad civil que hagan que justamente pueda haber una discusión amplia en la sociedad, no solo para pensar por qué necesitamos estas políticas de desarrollo productivo, sino también para pensar cómo es la mejor manera de encauzarlas. Muchas gracias, Valeria. Eduardo. Bueno, gracias por la invitación. Yo voy a enfocar el tema, me está atacando este micrófono, desde un punto de vista más de políticas públicas.
en Argentina. Cuando nosotros hablamos de políticas productivas o desarrollo productivo, voy a simplificar, obviamente tengo 5 o 10 minutos, pero hablamos básicamente de dos cosas, de repartir dinero y de invertir dineros públicos. O sea, repartir dineros se puede hacer de varias formas, es lo más usual, es financiamiento a un costo por debajo del mercado, es decir, una pérdida para el sector público, subsidios de tasas, es como el instrumento más popular, no hay ministro de producción que resista un subsidio de tasas. Incentivos fiscales, que también es una transferencia de dineros públicos hacia un individuo en particular, un empresario o un grupo de empresarios, y protección, que es lo mismo, pero el costo está un poco más diluido porque parte de ese costo lo paga el consumidor. Es lo que llaman administración de importaciones mediante medidas pararancelarias. Y luego gastar dinero, invertir dinero, lo pienso en términos de vuelta muy simplificados como inversión en bienes, insumos públicos. Generación de conocimiento, de ciencia y tecnología, recursos humanos críticos, asistencia técnica en la empresa, generación de know-how, que son bienes no excluyentes. A veces cuando se transfiere a la empresa por ahí eso es una transferencia privada, pero ese tipo de know-how en general se transfiere entre empresas y la generación de know-how para exportaciones, por ejemplo, es algo que todos pueden utilizar y que podría considerarse un bien público en el cual el Estado invierte. Cuando uno mira qué es lo que hace nuestro Ministerio de Producción, no ahora, sino en los últimos, no sé, 6, 10 años. Juan Carlos me puede corregir. Hace básicamente lo primero, que es repartir dinero, pero lo hace de una forma muy particular. Lo hace a través de una serie larga de programas muy customizados, ¿sí? Para distintos clientes. Clientes que un cientista político llamaría grupos de interés o financiadores de campaña a veces. Son programas muy particulares con beneficiarios muy específicos que no están ni evaluados en su impacto, ni consolidados. De hecho, es bien difícil encontrar una lista de programas, pero una vez que uno mira la lista de programas ve que hay una serie de duplicaciones y solapes en donde algunos beneficiarios reciben mucho y hay algunos que están permanentemente excluidos. Y la economía argentina tiene muchos dualismos y en particular en el sector empresario hay una dualidad muy fuerte. Se vio durante la pandemia cuando quisimos apoyar financieramente a las empresas y la mayoría de las empresas pequeñas y más pequeñas se quedaron afuera. No tiene, si uno mira la estrategia del Ministerio de Producción, y no ha tenido tampoco una estrategia propiamente dicha. Lo que hay son targets aleatorios, o si quiere retóricos. Por ejemplo, se habla de pymes. Si uno abre la pantalla del Ministerio de Producción y baja cuáles son las líneas o los pilares de trabajo, aparece un bloque que dice pymes, ¿sí? Un término que nosotros deberíamos dejar de usar en la economía argentina, porque pymes en la economía argentina es el 98,7% de las empresas, con lo cual básicamente no estamos definiendo un target, estamos definiendo todas las empresas, excluyendo Techin y Arcor, supongo. Entonces, ¿por qué esa insistencia con las pymes? Bueno, porque tiene un componente político, porque es un lugar común, pero difícilmente uno puede hacer un targeting fino cuando en realidad dentro de las pymes existe una dualidad muy importante entre las empresas grandes y medianas y las empresas pequeñas y micro. O sea que deberíamos afinar un poco más. Hay otro raviol que dice Agenda Verde. No me queda muy claro qué es lo que hay detrás. Uno puede entrar a la página e investigar, pero claramente son títulos que no tienen detrás, o por lo menos uno no puede inferir una estrategia de priorizaciones. ¿Dónde reparto el dinero? O sea, ¿cuál es básicamente la pregunta básica de una política pública? ¿A quién no le doy dinero? ¿Sí? Porque no hay política pública sin exclusión. Si yo le reparto a todo el mundo, eso no es una política. Eso es básicamente una política blanket. Entonces, no hay o por lo menos no he encontrado yo en analizar en este ministerio y también en el anterior esa lista de priorizaciones, esos lineamientos que me permiten asignar esos recursos cada vez más escasos. Y aparte, el otro lado, el paralelo, cómo parte de esos recursos deberían ser asignados a bienes públicos, a diferencia de estas transferencias directas a un grupo de empresarios. Hay otras cosas en el ministerio. Hay un registro, por ejemplo, para acceder a los programas, supongo que estará bien. Hay un compra argentino, que de hecho es una ley bastante buena, de hace unos años, cuando fue 4 o 5 años. Y hay un sitio donde ponen datos, que en realidad no son datos, porque los datos, como bien sabemos, son los datos crudos. Hay datos elaborados que después, cuando uno quiere buscar los datos, los pide, nunca están disponibles. Y ahí está el programa de congelamiento de precios, obviamente. También, no sé qué es un ministerio que es de producción e inflación. ¿Qué debería hacer el ministerio? Bueno, lo primero que debería ser un ministerio, una agencia, una unidad de desarrollo productivo es independizarse de los clientes.
Es decir, independizarse de Tierra del Fuego, de los productores concentrados de bienes intermedios, por ejemplo, de los grandes financiadores, ¿sí? Entonces, pensar fuera de la caja, en este caso, sería pensar fuera de las demandas de estos grupos de interés que son tan fuertemente, que influencian tan fuertemente el accionar de los ministerios de producción y en particular de este que tenemos ahora. Otra cosa que debería hacer es evaluar y consolidar, porque efectivamente tenemos muchos programas que se solapan y hay muchos programas que cuando uno los evalúa resulta que no tienen mucho impacto. También sucede en otros países, digo, no es una cuestión puramente argentina, pero ha habido algunas pocas evaluaciones en los últimos 20 años y la mayoría de los casos no se encuentran impactos importantes o significativos, por lo menos. Entonces, entiendo por qué el funcionario político le elude la evaluación, porque teme que no encuentren impacto y por lo tanto sea de una forma regañado. Pero lo cierto es que si efectivamente queremos seguir trabajando con estos programas verticales con targets muy específicos, lo mínimo que tenemos que hacer es evaluarlos y ver si sirven para algo o si estamos tirando dinero. Y sirven para algo me refiero a esto. Si yo pongo dinero para incentivar inversiones, y seguramente esa gente va a invertir, pero cuando se evalúan esos programas lo que se descubre es que habrían invertido de todas formas. O préstamos subsidiados para ciertas empresas que cuando uno evalúa son empresas que ya tienen acceso, que no necesitan el subsidio, no necesitan el acceso y a veces incluso utilizan ese dinero no solo para invertir, sino también para especular. Ese tipo de evaluaciones mínimas son imprescindibles antes de ponerse a pensar si hacemos o no hacemos desarrollo productivo, porque si no lo que sucede es que si uno tiene los conceptos, pero luego el instrumento está mucho, el instrumento no nos sirve porque básicamente lo que hace es desviar recursos hacia gente que no lo necesita, por más que el objetivo inicial de la política se justifique teóricamente, en la práctica estamos tirando el dinero. Lo otro que se tendría que hacer es identificar el objetivo, ¿sí? Uno puede pensar, de nuevo, muy simplificadamente, en que la política pública de transferencias debería, cuando habla de desarrollo productivo, pensar en tres cosas: en producción, trabajo y dólares. Más de una vez lo hemos hablado acá con Andrés, son como tres dimensiones y a veces ciertas producciones ayudan en un lado, a veces ayudan en otro. Hay algunas, el turismo, por ejemplo, que ayudan en los tres. Pero uno tiene que tener muy claro cuál es el objetivo final, o sea, cuál va a ser la métrica en base a la cual vamos a evaluar nuestra distribución de dinero, porque estamos hablando de distribución de dineros públicos, es el mismo dinero que no va a las escuelas del conurbano, ¿sí? Es exactamente el mismo dinero. El costo de oportunidad de dinero es cada vez más alto. Identificar el target es importante, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser vertical. Uno podría pensar en, por ejemplo, una política productiva que sea un cambio en el régimen tributario. Pensemos lo siguiente: 65% de los trabajadores informales están en empresas de hasta 5 trabajadores. La razón por la cual esas empresas informalizan a la mano de obra es porque en sí mismas esas empresas son informales, porque no pueden adaptarse a un régimen tributario que está pensado para las pymes, es decir, para las empresas grandes y medianas. Si nosotros pensamos una política de desarrollo productivo en base a la formalización de esas empresas, no solo vamos a estar formalizando la economía, la formalización acerca a esas empresas a tecnologías financieras, tecnologías productivas, a cierto conocimiento que si no, lo tendrían vedado. Entonces, podríamos hablar de un desarrollo productivo en base a un régimen tributario de desarrollo productivo. Podríamos hablar de acceso al financiamiento. Yo siempre pongo el mismo caso. Cuando estuve en el vice aproximadamente 5 días en el 2016, 5 meses. 2 minutos, sí. Nosotros teníamos un programa que básicamente le prestaba barato a empresas que ya tenían acceso, entonces competíamos con el Santander. Y el vice, como era un banco de inversión, no tenía cuentas sueldo a tasa cero. Entonces, cada vez que prestábamos, perdíamos 10%. Entonces, en un momento cambiamos ese programa, lo llamamos primer crédito y decidimos prestarle a las empresas que nunca habían tenido crédito antes. Y no prestarles a tasa subsidiada, prestarles a tasa de mercado a las empresas que no habían tenido crédito, porque no queríamos subsidiar, queríamos darle acceso. Después el Ministerio de Producción, como siempre digo, enamorado de los subsidios de tasas, le agregó un subsidio de tasa, pero el banco prestaba a tasa de mercado. Ese tipo de medidas, que no implican necesariamente una pérdida, porque nosotros de alguna forma el riesgo lo teníamos asumido, es simplemente una redistribución de ingresos, es mucho más efectivo que regalarle tasa a una empresa que si no se va al banco comercial de al lado y tiene acceso al mismo tipo de servicios. Por lo tanto, hay algunas políticas que no son necesariamente el programa de promoción del sector A o de la provincia tal, y que son políticas productivas, políticas de conectividad, tengo anotados acá, políticas de desburocratización, por ejemplo, para el comercio exterior, por ejemplo, para empresas chicas
en el comercio exterior. Políticas de unificación cambiaria. La mayor parte de nuestra subfacturación y sobrefacturación y en gran medida la offshoreización de nuestra producción tiene que ver con la falta de un tipo de cambio unificado. Entonces, hay una serie de políticas que uno tiene que integrar al set tradicional de políticas verticales. Me parece que esto, junto con la evaluación y la selección y identificación del target, y un programa o por lo menos ciertos lineamientos para priorizar la asignación de recursos a estos diferentes targets, creo que es fundamental antes de empezar a hablar de políticas productivas. Son cosas más de políticas públicas. Me parece que a veces hablamos demasiado teóricamente de las virtudes de la política pública y después cuando vamos al campo vemos que las cosas se hacen de una forma muy distinta. Creo que hay que empezar a operar sobre el campo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora Andrés López. Bueno, muchas gracias. A diferencia de lo que ocurre a veces, que a uno los expositores previos le roban lo que tiene que decir, en este caso me va a servir para no decir algunas cosas que ya dijeron Valeria y Eduardo. Así que gracias por acortarme el sketch. Gracias, muy contento de estar en esta mesa y aparte desde la organización estoy feliz de ver el salón de actos lleno de gente, luego de que hace rato que no pasamos por acá ni a saludar, así que esto nos pone muy contentos. Tengo 10 minutos, así que voy a ser caricaturesco, exagerado, porque es la manera de llamar la atención en 10 minutos y mandar un par de mensajes. Yo no sé si las políticas de desarrollo productivo son buenas o malas, pero todos los países llevan adelante políticas de desarrollo productivo. Más del 60% del comercio internacional está cubierto por empresas que están subsidiadas para exportar o están protegidas por barreras arancelarias como mínimo, ¿no? El comercio de bienes. Luego hay toda una serie de restricciones también al comercio de servicios. 70% de la inversión extranjera directa que va por el mundo llega a países que tienen mecanismos de screening, control, aprobación, requisitos de localización, etc. La administración Biden acaba de decretar la revisión de 4 cadenas estratégicas y vienen más enseguida para asegurarse ante disrupciones de las cadenas de valor, pero fundamentalmente para que sus empresas se vayan de China, porque como ustedes saben hay una disputa tremenda y que ha mejorado los modales, pero no la sustancia entre China y Estados Unidos. Boeing y Airbus hace 15 años que está una disputa en la OMC que recién ahora ha terminado por quién subsidia más, quién subsidia menos, las retaliaciones, etc. Los países están desarrollados, están con sus estrategias de industria 4.0, están con la Green Industrial Policy, algo que mencionó Valeria. En América Latina se gasta entre 1 y 2% del PBI en subsidios a la inversión, en línea con lo que decía Eduardo. Tal vez es plata que no se gasta, se deja de recaudar, quizás por inversiones que serían redundantes, pero se hace. Todos los países tienen agencias de promoción de inversiones y las exportaciones, todos los países tienen política de investigación y desarrollo y algunos gastan, el Estado gasta 1% del PBI en esos fines, etc. O sea que los países toman decisiones. Primer punto es que los países hacen política de desarrollo productivo. Si fue por buenas o malas razones, es un segundo punto, pero déjenme poner esto, no es la excepción, es la norma, de diverso tipo, etc. Punto 2, están subestudiadas todas estas intervenciones. Y me tomé un trabajito. Los últimos 10, miré los últimos, todos los issues del último año de las top 10 journals en economía, según el ranking de Ideas Repec. No sé si es el mejor, pero bueno, anda por ahí. ¿Cuántos papers sobre política de desarrollo productivo hay en 10 journals, que cada uno tiene como mínimo 5 issues y algunos tienen muchos más, en el año 2021? 7. 7 sobre cientos y cientos de papers. Entonces, la siguiente pregunta es, luego mira el Journal of Development Economics, uno podría pensar, bueno, antes hablábamos de la ICI, Corea, etc. ¿Cuántos papers hay sobre política de desarrollo productivo en los últimos 10 números del Journal of Development Economics, que es el leading, ¿no?, journal del campo? 8, menos de 1 por número. Buena parte de ellos sobre trade y 2 son randomized control trials. Es decir que tampoco ahí tenemos mucha atención. Y acá, en nuestra reunión, hay varios trabajos sobre política de desarrollo productivo, casi salvo uno que es sobre agro, son todos sobre trade e integración. Ahora, todo lo demás, ¿qué pasa?
O sea, los policymakers toman decisiones que involucran gastar dinero, como dice, ¿no? Regalar dinero o invertir dinero. Nosotros se supone que deberíamos ayudarlos a saber si eso está bien o mal. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿por qué no los estamos ayudando? O no los estamos ayudando suficientemente. A veces no se deja de ayudar, como dice Eduardo, ¿no? No, mejor no me evalúes. Pero déjeme decir dos cosas, pero hipótesis, ¿no? La primera es que las políticas de desarrollo productivo, por definición, están al banquillo de los acusados y suponemos por default que están mal y que son tomadas por alguna razón espúrea, porque por razones de que los políticos quieren conseguir algún objetivo electoral, o hay corrupción, o están capturados los gobiernos y entonces hacen las políticas a pedido del cliente. Y en general, desde que yo di clase de desarrollo económico, hace mucho tiempo que hago eso, siempre he estado al banquillo de los acusados, desde el East Asian Miracle del Banco Mundial de 1989 hasta hoy. Pero déjeme decir algo un poco más provocativo y que probablemente me genere pocas amistades en muchos colegas. Haciendo evaluación de política económica industrial no vas a lograr que te publiquen un paper en un journal top, difícilmente. En primer lugar, porque un randomized control trial de la guerra China-Estados Unidos es un cacho difícil de hacer, ¿no? Digamos, o si te conviene hacer un acuerdo comercial con China o con Paraguay, o si te conviene proteger al sector, si te conviene hacer el régimen de Tierra del Fuego, porque por definición son intervenciones masivas, ¿no? Y entonces todas esas intervenciones te van a decir, no, vos publicaste un trabajo econométrico, endogeneidad, causalidad reversa, no, todo, pum, no. También, entonces, digamos, nuestros incentivos como académicos van por la mala dirección. Hagamos otras cosas que nos permitan publicar, hagamos papers sobre intervenciones que sí podamos evaluar y que no nos digan que la econometría está mal. Entonces, yo no sé cómo resolver, digamos, creo que probablemente hay otros factores, porque lo que me resulta extraño sería una tercera explicación, es que no nos damos cuenta que esas políticas existen, ¿no? Digamos, porque hay que abrir el diario nomás y leer y leer un poquito los portales de noticias o cualquier medio y nos vamos a dar cuenta que esas intervenciones existen y, como digo, por buenas o malas razones. Capaz está todo mal, no estoy defendiendo. Yo lo único que digo es que nosotros como profesión no estamos haciendo lo suficiente para que los gobiernos tomen buenas decisiones en ese sentido. Y en Argentina, por ejemplo, este es un hecho, ¿no? Como dice Eduardo, que alcanza particular intensidad. No es que no hayan trabajos, también me tomé otro trabajito, revisé la última literatura sobre el tema, les recomiendo para los interesados, hay un paper de Nathaniel Lane, donde revisa trabajos recientes sobre política industrial. Buena parte de ellos son trabajos de historia económica, ¿no? Que tienen algún experimento natural, ¿no? O alguna vez se puede tener alguna variable instrumental, etcétera. Pero un survey sobre esos trabajos, y tiene 30 trabajos en los últimos 10 años. Hagamos un survey sobre temas, no sé, digo, de políticas de formación para el trabajo. ¿Cuántos hay? Un montón, no hay 30. 30 por año, como mínimo debe haber. No sé, digo, acá hay 30 en 10 años cubriendo todos los fields de la política industrial. Trade, innovación, financiamiento, etc. Y entonces yo realmente no sé cómo hacer este cambio, ¿no? Digamos, pero creo que voy a recordar a alguien que seguramente si escuchaba la palabra política industrial se caía en la tumba. Friedrich Hayek, cuando recibió el premio Nobel en el 73, dijo, bueno, los economistas estamos siguiendo la agenda de investigación de los temas para los cuales tenemos datos. Ok, bueno, creo que este es el punto de esto, y de algún modo lo tenemos que cambiar, porque mientras tanto las cosas siguen pasando, siguen pasando y se gasta mucho dinero. Y se hacen intervenciones de efectos masivos. Imagínense ustedes, ¿no? Si se escala la guerra comercial China-Estados Unidos, todos nosotros los países van a tener que tomar ciertas decisiones tecnológicas, productivas, de trade. ¿Quién los va a asesorar? ¿Los sociólogos? ¿Los historiadores? No sé, yo creo que nosotros estamos llamados a hacer esa tarea. Pero se ve que los incentivos no están funcionando bien. De vuelta, exagero. Pero quiero hacer el punto, creo que no estoy muy errado. Último punto que quiero hacer es que no solo importa el qué, sino el cómo. Algo creo que de esto dijeron Eduardo y Valeria. Porque la institucionalidad,
la existencia de capacidades, los contextos, son absolutamente factores claves. Uno puede decir, un régimen de compra pública lo copio de Finlandia, lo copio en Argentina, y por ahí sale todo mal, porque no tenemos las capacidades son en un sentido muy amplio, no solo individuales, organizacionales, técnicas, operativas, políticas, etc. Entonces, eso a veces también es muy difícil de captar con estudios cuantitativos, si necesitamos ir a lo quali, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el mecanismo de gobernanza de esta política? Me gustaría estar hablando de películas, pero ¿cuál es el mecanismo de gobernanza de esta película? ¿Cuáles son las capacidades de las agencias? ¿Cómo han sido seleccionados sus méritos? ¿Qué incentivos tienen para hacer bien su tarea? ¿Cómo son los mecanismos de promoción en su carrera? ¿Cómo interactúan la agencia con otras agencias? Porque nada funciona del aislamiento, ¿no? ¿Cómo interacciona la agencia a cargo de la política con otras agencias que trabajan sobre temas similares? ¿Qué pasa con la interacción con el sector privado? Todo eso requiere estudios cualitativos, y cuando vos decís, vamos a hacer un estudio cualitativo y lo quiero publicar en un journal de economía, te miran con cara de decir, no, te equivocaste de departamento, los sociólogos están por allá, ¿no? Digamos, entonces, de vuelta, si no logramos mover de algún modo el marco de incentivos de la profesión, tal vez las mejores mentes no se están dedicando a estos temas que, de vuelta, por ahí están... Puedo decir, no, ¿sabes qué? Tiren todo, cierren todas las agencias de promoción, desmantelen todas las tarifas, todas las barreras no arancelarias, pero alguien tiene que producir alguna evidencia contundente a favor o en contra de eso, y eso es lo que no estaría pasando. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, finalmente, Bueno, ahí me escuchan, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de tan interesante mesa y con colegas tan prestigiosos en la profesión y en particular en las cuestiones de desarrollo productivo. Para mí la verdad que es una gran alegría y además obviamente comparto con ellos también la alegría de estar presentando en vivo y en directo. La verdad que se extrañaba, voy a decirlo. Y bueno, siendo también tocándome el último turno, me alegro de haber encuadrado la charla de esta forma porque sí, evidentemente muchas de las cosas que estuvieron aquí son ideas que pasaron por mi cabeza a la hora de armar esta charla. Entonces, me gustaría empezar por un hecho estilizado. O sea, ¿cuál es el gran problema que tiene que pensar la política de desarrollo productivo en Argentina? Y claramente ese hecho estilizado es la brecha de productividad. Argentina tiene un grave problema de productividad y ese grave problema de productividad es reflejo de los problemas de competitividad que tiene la economía argentina. Los problemas de competitividad, por otra parte, ustedes saben que terminan repercutiendo sobre o alentando a los problemas que tiene Argentina de brecha externa y eso obviamente tiene incidencias directas sobre las posibilidades de crecimiento económico. Así que hablar de la necesidad de las políticas productivas desde la productividad me parece como indispensable. La segunda cuestión que hay que pensar es que ese problema de productividad no podemos dejar de mirarlo de forma disasociada de lo que sucedió a lo largo de los últimos, y déjenme ahora poner un horizonte de tiempo todavía más largo, al menos 20 años en materia, o 30 años en materia, sí, 30 años en materia de desindustrialización. Argentina ha transitado un fuerte proceso de desindustrialización que, leído básicamente, como lo lee la literatura, pérdida de participación del empleo manufacturero sobre el empleo total. Ustedes me dirán, ese problema de desindustrialización no es solo de la Argentina, es de toda la región, o es más, es de todo el mundo. Y tienen razón, el mundo se está desindustrializando, salvo pocas economías en el mundo, casi todas las economías nacionales transitan este sendero de pérdida de participación del empleo manufacturero en el empleo total. Sin embargo, las formas de desindustrializarse son diferentes. Cuando vemos el problema de la desindustrialización en los países centrales, cuando vemos el problema de la desindustrialización en Estados Unidos, lo que vemos es una caída del empleo manufacturero con un crecimiento del valor agregado manufacturero, lo que implica un fuerte crecimiento de la productividad manufacturera.
La productividad total de Estados Unidos está estancada porque parte de ese empleo manufacturero transita hacia empleos de servicios, que si bien son empleos de servicio de alta calidad, tienen en promedio una productividad menor, y eso hace que la productividad manufacturera, perdón, que la productividad total tenga una tendencia al estancamiento que preocupa mucho a todo el mundo, de los países centrales. Robert Gordon documenta esto un poco, y también lo asocia a los problemas de la innovación asociada a la trayectoria de desindustrialización. Esa es lo que se conoce como desindustrialización madura, ¿no? Y esa idea de desindustrialización madura, que no implica necesariamente pérdida de empleo o caídas bruscas en los niveles de salarios, deja como cierto sentido de tranquilidad. Bueno, nos desindustrializamos, pero es lo que pasa cuando una estructura productiva madura se desindustrializa. Ahora, ¿qué es lo que observamos en los países periféricos? Observamos una desindustrialización que es prematura. ¿Qué significa esto? La literatura dice, la desindustrialización prematura se da cuando todavía no se alcanzaron altos niveles de ingreso per cápita y el país empieza a desindustrializarse. Esa es una forma operativa de ver el problema de la desindustrialización prematura, pero en realidad si uno pone un poco la lupa sobre este proceso de desindustrialización en las economías periféricas, lo que vemos es que esa pérdida del empleo manufacturero transita hacia servicios no de alta calidad como en los países centrales, sino a servicios de baja calidad. Y eso genera, obviamente, dualidad estructural. O sea, básicamente estoy hablando del crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la informalidad, etc. Todo eso, ¿qué termina sucediendo? Termina sucediendo que mientras la desindustrialización en los países centrales implica un aumento de la productividad, la desindustrialización en los países periféricos significa una caída fuerte de la productividad. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Una profundización de la brecha de productividad, que es el problema por el cual había empezado. Entonces, ¿qué hacer frente a este problema de productividad? ¿Qué es lo que tiene para ofrecer la política de desarrollo productivo para este problema de productividad? Bueno, en primer lugar, para poder decir eso, déjenme 2 minutos definir qué es industria, ¿no? Porque eso es algo que este año, la verdad, tuve oportunidad de visitar muchas plantas industriales y me llevó a reflexionar mucho sobre qué es industria. Porque, a ver, industria, si uno habla con un ingeniero industrial, lo que le dice es que es básicamente un problema de la teoría del control. El sistema industrial es un sistema donde hay procesos, esos procesos están interconectados entre sí, hay flujo de materiales e insumos durante ese proceso, y ese proceso tiene que ser continuo, y esos insumos y materiales son fundamentalmente heterogéneos, porque tienen diferentes capacidades de los trabajadores, porque tienen diferentes máquinas para trabajar, de diferentes legacies, porque tienen diferentes insumos que vienen de diferentes plantas, con diferentes calidades, con insumos naturales que tienen diferencias naturales, y toda esa heterogeneidad que tiene que transitar por un sistema complejo de muchos procesos interconectados entre sí, tiene que dar por resultado un producto de varianza mínima. ¿Qué significa un producto de varianza mínima? Significa un producto de calidad, un producto por el cual yo puedo predecir cómo va a salir ese producto después de haber atravesado todo ese proceso complejo de interacciones entre muchos procesos individuales, ¿no? Y insumos heterogéneos. ¿Qué es lo que puede salir mal en ese tránsito de insumos heterogéneos para llegar a un producto final? Muchísimas cosas. ¿Qué es lo que se requiere acá? Se requieren competencias para poder generar ese producto final de varianza mínima que transite por este proceso continuo de insumos y partes heterogéneas. Y son procesos diferentes dentro de una misma planta, pero después tenemos interacción de las plantas entre sí, y luego tenemos interacción de las empresas entre sí en la cadena global de valor. Así que ese tránsito necesita ser estudiado, necesita ser mejorado, necesita ser optimizado. Y la tecnología, ¿no? Y ahora está de moda la 4.0, pero antes de la 4.0, la 1.0, la 2.0 y la 3.0 apuntaron justamente a optimizar eso. ¿Y por qué la manufactura es importante para la productividad? Que la brecha de productividad es lo que me llamaba la atención al comienzo.
lo es, y esto fue observado primero por Smith, primero por Smith, después por Marx, después por Kaldor, Babbage, List, podemos hablar más recientemente de Rosenberg, Freeman, un montón de economistas, Kaldor, dije, Young también, entienden el proceso retroalimentado de crecimiento de la productividad a partir de la experiencia en el tránsito de este proceso complejo que es el proceso productivo. Un comentario al margen. Yo hablo de la productividad, hablo de la manufactura, y hablo de la importancia de la manufactura, pero en realidad quiero hablar de industria independiente de la manufactura. ¿Por qué? Porque estos procesos, esta esencia que les acabo de comentar sobre qué es industria, uno la encuentra en un local de comida rápida cuando organiza su cadena de valor, ¿no? McDonald's aplica estas ideas de la industria. Y cuando uno va, por ejemplo, a la ingeniería de software, también ve esta misma idea de insumos heterogéneos para obtener un producto de varianza mínima. Como digo, esto es difícil de hacer. No todos los países dominan estas competencias, y dominar estas competencias es importante, no solamente para el propio desarrollo económico y para el aumento de la productividad manufacturera, sino por los derrames tecnológicos que tiene esta actividad manufacturera sobre el resto de las actividades económicas del país. Entonces, en ese esquema de cosas, hacer política industrial es sumamente importante. Política de desarrollo productivo, política industrial, llamémosla como querramos. Entonces, ¿qué política de desarrollo productivo hacer? La literatura marca dos corrientes, o déjenme citar un trabajo de Ergas que habla de las políticas orientadas por la difusión. ¿Qué significan las políticas orientadas por la difusión? Significa mejorar las competencias productivas de las empresas manufactureras, o de las empresas en general. ¿Qué significa eso? Significa entrenarlas, darles asistencia técnica, mejorar las capacidades de sus trabajadores, mejorar su layout de planta, certificar calidad de procesos. Estuvimos haciendo también algunas en la era de la industria 4.0, la otra vez hablaba con un empresario que me hablaba de que él hacía sus bicicletas con una pieza patrón. Es decir, tenían una pieza y para tener otra pieza igual, miraban la pieza patrón y sacaban otra pieza. Estamos hablando del momento de... 2 minutos, perfecto. Estamos hablando del momento de la digitalización de los sistemas de producción aditiva, etcétera, y de la producción digital, y tenemos todavía producción con piezas patrón, o problemas de calidad de diferente tipo. Entonces, la política por difusión, el extensionismo industrial, apunta a eso, apunta a mejorar los niveles de productividad de todas las empresas. ¿Cómo? Mejorando este proceso, que es un proceso complejo, que es difícil, y que cuando el sistema productivo está desintegrado, es todavía más difícil de resolver. Y cuando tenemos un sistema productivo que va retrocediendo en sus niveles de industrialización, es más difícil de resolver. Entonces, la política por difusión, la política industrial horizontal, es imprescindible. ¿Es suficiente? Y no. ¿Por qué? Porque cuando vemos qué es lo que pasa con las estrategias de industrialización del resto de los países y las estrategias de política de desarrollo productivo del resto de los países, podemos dar cuenta de lo que nos hablaba Andrés hace un minuto, de que dominar competencias productivas y manufactureras es parte de una disputa hegemónica, ¿no? Entre China y Estados Unidos, por ejemplo. Y cuando vemos qué es lo que sucede con las estrategias de Industria 4.0, ¿no? En Estados Unidos, China, pero también en Alemania, fundamentalmente en Alemania, pero también en Francia, en Italia, en Corea, uno ve que hay agendas de política de desarrollo productivo asociadas a la Industria 4.0 muy fuertes. Por otro lado, cuando uno ve qué es lo que sucede con el otro tipo de políticas. Por un lado tenemos las políticas de difusión, y Ergas, en su paper del 86, también habla de las políticas por misión. Las políticas por misión, ¿a qué apuntan? Apuntan a la selección de un sector que es estratégico. ¿Por qué? Estratégico por su capacidad de generar encadenamiento, su capacidad de generar derrames tecnológicos y aprendizajes tecnológicos a lo largo de las cadenas productivas. Entonces,
ergas, hay varias cosas que quiero decir, no me van a entrar todas, déjenme solamente decir que las políticas por misión hoy se llaman políticas transformativas, de las que hablaba Valeria, Transformative Innovation Policies, habla la literatura, y que apuntan justamente a decir, bueno, seleccionemos sectores estratégicos que resuelvan, los justificamos por la direccionalidad, ¿no? Seleccionemos un sector estratégico que resuelva una gran demanda social, cambio climático, envejecimiento poblacional, grandes ciudades, lo que quieran, pero a través de ese problema generemos un conjunto de tecnologías que mejoran la forma de funcionamiento del sistema productivo. ¿Por qué? Porque introducen mejoras tecnológicas que lo pueden, que pueden optimizar este tránsito de insumos heterogéneos a lo largo de la cadena para llegar a un producto de varianza mínima, y lo pueden también, bueno, nada, eso, o sea, tecnologías que pueden optimizarlo y que pueden generar estos derrames tecnológicos sobre el resto del sistema productivo. Aquí. Bueno, muchas gracias, Vero. Bueno, una fascinante discusión. Yo quizás les quiero tomar un poco de las exposiciones que hicieron y hacerles una breve repregunta. Ustedes son libres de participar en la discusión o no, si no va a haber más tiempo para preguntas del público. Si vamos a los, digo, más allá de la discusión de principios, digamos, si tenemos que pensar en esas políticas, quizás de lo que dijo Valeria y de lo que dijo Verónica, más la primera parte, me queda quizás esta duda donde me gustaría que elaboren un poco más. Si yo pienso en la política de desarrollo productivo, tienen que pensar en grandes sectores súper tecnológicamente intensivos. Un poco quizás la exposición de Valeria transmitía un poco ese aroma, ¿no? Y creo que mucho en el discurso del gobierno hoy está eso, ¿no? ¿Hasta qué punto pasa por ahí el desarrollo de sectores tecnológicamente intensivos que derraman mucho conocimiento? ¿O hasta qué punto, no necesariamente son excluyentes, ¿no? Pero un poco que elaboren sobre eso? Hay un problema más general y un poco lo que hablaba Verónica de la calidad, del término de la consistencia, ¿no? En el entramado productivo, y tiene que haber políticas orientadas a que ese entramado productivo tenga mejor productividad, mejor capacidad de inserción internacional. Entonces me gustaría que elaboren sobre eso y si pueden en ese aspecto también, qué rol juega la protección comercial, porque en el caso de los sectores tecnológicamente más avanzados quizás juega menos un rol, en los otros quizás podría jugar más un rol a favor o en contra, pero podría tener un rol mayor. Dígame quién quiere intervenir. Voy a volver a lo positivo, no normativo. Tu pregunta es normativa, ¿sí? 3 cosas voy a decir. Primero, hace casi 10 años hicimos un estudio con Lucio Castro en CIPEC sobre el régimen de Tierra del Fuego, y resulta que lo que poníamos ahí era el 50% de lo que poníamos en promoción industrial. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de ese tipo de asignación de recursos. ¿Okay? Segundo punto es una historia particular que creo que es muy generalizable. Un amigo, emprendedor, microempresario agroindustrial, produce básicamente vinos, me dice lo siguiente: yo paso el 20% pensando cómo producir mejor y aumentar la productividad, y 80% haciendo cola en el vice, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en la provincia, tratando de achicar costos con subsidios, exenciones, etc. Entonces, al final, mi know-how es cómo achicar costos del lado de... O sea, cómo conseguir el mejor crédito, no cómo hacer el mejor vino. La política de desarrollo productivo en Argentina genera ese tipo de distorsiones. Y debería ser exactamente al revés. Debería facilitar e incentivar y motivar a ese tipo para que produzca mejor vino, que sea más competitivo, que exporte. ¿Okay? Tercer punto que quiero hacer. El desarrollo productivo no tiene por qué ser industria. Si vos me preguntás hoy, yo qué pensaría, primero que se pueden hacer más de una cosa, ¿no? Obviamente. Tenés que mirar el 4.0. En Uruguay el desarrollo productivo es el desarrollo del software o de las industrias basadas en el conocimiento.
Entonces piensan en conectividad. En Argentina el desarrollo productivo debería ser el desarrollo del microturismo, si no, no sé cómo vamos a dar de comer a un montón de gente que tiene como única expectativa el empleo público en el NOA. Y también implica conectividad, pero implica mecanismos de formalización, de estandarización de productos, mecanismos de información sobre regímenes sanitarios y de higiene, en fin. Hay un montón de... Todas esas cosas son desarrollo productivo, porque en la medida en que vos generes mayor producción, más trabajo o eventualmente divisas, cualquiera de esas tres cosas suman desde el punto de vista productivo. Entonces, la respuesta es no necesariamente tienen que ser los grandes. O sea, no nos tenemos que mirar en el espejo de Estados Unidos y hacer nuestro palo alto. Eso no es nuestro desarrollo productivo. Es como cuando hablamos del futuro del empleo y todavía tenemos que traer el 90% de nuestros trabajadores al presente. Entonces, creo que hay que mantener esa conciencia de la multidimensionalidad de la política productiva, porque es las dos cosas, ¿sí? Es integrar al país por un lado y en todo caso sí, dados nuestros insumos, posiblemente también generar una industria de la robótica. Nosotros tenemos insumos para hacerlo. Pero centrarse en la robótica porque es más glamorosa en el 4.0 y olvidarnos del 90% del resto de la población productiva, me parece que es contraproducente. No, gran pregunta. A ver, primero, lo primero que pienso es que lo que importa es cómo haces las cosas que qué haces. Eso ya lo dijeron Lederman y Maloney hace ya como 15 años, y estoy cada vez más convencido de eso. Vos mirá el patrón de exportaciones de México. Venden miles de millones de componentes de aviones. ¿Eso significa que saben hacer aviones? Digo, ¿qué significa? Que son capaces de tener mano de obra barata, un esquema de maquila que facilita que las cosas vayan y vengan, el tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero ahí no hay derrames de productividad, no hay derrames de conocimiento, no hay encadenamiento, no hay nada. La República Dominicana exporta dispositivos médicos. ¿No? Digamos que digamos que hay un derrame de eso sobre el resto de la economía. Creo que la evidencia muestra que eso es bastante bajo, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo, cuando hablamos de industria 4.0, AgTech, etcétera, no hablamos de solamente producir equipos para industria 4.0, servicios, sino meter la industria 4.0 en la industria, en la textilera que acá está al lado del riachuelo, produciendo en condiciones informales, para ver si de una buena vez logramos producir en forma competitiva una industria que por ahora nos viene generando empleos, pero cuanto más nos alejemos de la frontera, más protección vas a necesitar, y más costo eso va a tener para los consumidores, etc. Del mismo modo, la AgTech. Nosotros, bueno, acá con Jeremías, no sé si anda por acá, y otros colegas hemos estado estudiando hace rato el tema. Por supuesto, tenés una serie de estrellitas de empresas AgTech que prestan servicios sofisticados, pero lo importante es que los productores agropecuarios eleven la productividad y reduzcan el impacto ambiental de sus actividades. Así que yo creo que en ese sentido deberíamos concentrarnos en que justamente lo que Verónica llamaba difusión, ¿no? Digamos que tenemos gran brecha, no solo del país frente al resto del mundo, sino interior. Eso no significa que no haya potencialidad en sectores de alta tecnología, la hay, pero eso, y con esto cierro, debería también tener algún tipo de vuelta, de buscar que no sean islas. Nosotros hemos estudiado también bastante el caso satelital. Y está fenómeno, pero ¿qué recibió el resto del conjunto de la economía de eso hasta ahora? Y quizás es dudoso, ¿no? Digamos, la cuestión. Grandes éxitos tecnológicos, pero no se formó un espacio industrial denso en torno a la industria satelital. Y lo mismo vale para nuestros unicornios. Bien por ello, voilà. Ahora, mostrame un paper que diga cuál es el impacto de voilà en la economía argentina. Y no sé. La verdad que capaz es mejor tener 100 pymes que hagan vino de alta calidad en términos de... Bueno, está bien, pero lo que voy es que lo primero, si me preguntan en términos de prioridad, considerando el tema empleo, por ejemplo, desarrollo regional y otras, yo te diría, y yo le pondría 90% a la difusión y 10% a las misiones. Pero mi guess totalmente infundado, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Lo primero que quiero resaltar es que para mí no tiene que haber una priorización de sectores, ¿sí? Si se entendió eso, se entendió mal. Para mí lo que tiene que haber es una priorización de actividades económicas que pueden estar en cualquier sector de actividad, ¿no? Ahora,
Efectivamente coincido que no hay, digamos que no podemos tratar de emular a Estados Unidos, esto está claro. Cuando uno piensa en las políticas de desarrollo productivo que yo me imagino, digamos, que uno podría tratar de impulsar en Argentina, tienen que ver con situaciones que tratan de buscar en el entorno de lo que conocemos, ¿no? Un proceso de autodescubrimiento de en qué cosas realmente Argentina puede ser bueno, puede ser competitivo a nivel internacional. En Europa, las políticas de desarrollo productivo hoy por hoy están fundamentalmente orientadas a algo que se llama especialización inteligente, que justamente lo que es partir de lo local y desde lo local y a partir de intercambios y de consejos en donde participan los diferentes actores involucrados en el desarrollo productivo, vamos viendo para qué lado se puede uno mover. Coincido con Andrés en que es más importante la pregunta del cómo que la pregunta del qué. Y no estoy pensando que uno tiene que estar impulsando algunos sectores tipo misiones al estilo que mencionaba Andrés, sino actividades que tienen más dinamismo. ¿A qué llamamos dinamismo? Y la verdad que depende de cuál es el objetivo de la política de desarrollo productivo. O sea, yo definí dinamismo en el sentido de desarrollo económico como actividades, no sectores, que sean ágiles en términos de innovación, que usen conocimiento intensivamente porque tienen más posibilidad de tener derrame, y también que tengan alto potencial de crecimiento de la demanda, pensando en todas las restricciones que nosotros tenemos justamente para el crecimiento asociado a la balanza de pago. Pero uno podría estar pensando en que lo que realmente quiere es hacer un crecimiento sostenido con impacto ambiental reducido, ¿sí? O cuidando el medio ambiente. Bueno, ahí realmente hay que hacer un movimiento normativo, o sea, hay que tomar una decisión que implica ir hacia una dirección. Y eso requiere de un montón de arreglos institucionales que, digamos, donde aparecen estas dudas sobre la política de desarrollo productivo, que son fundamentalmente dos. La primera duda es cómo el gobierno es capaz de juntar toda la información necesaria para hacer esa transformación multidimensional súper compleja en tantas direcciones, ¿no? Cómo un actor o muchos actores dentro del gobierno tienen esa capacidad. Y la segunda cuestión tiene que ver con, incluso si lo hace aún con medio a ciegas, tiene la posibilidad de quedar cooptado o capturado por los actores a los cuales beneficia, ¿no? Esos son los dos miedos respecto de la política, para mí, ¿no? Respecto de la política de desarrollo productivo. Yo lo que pienso es que lo que se necesita entonces es como una discusión más amplia, más transparente, ¿no? En donde participen todos los actores involucrados, en donde se pueda dar un debate público que explique y que justifique el porqué de las decisiones que se toman y la orientación que se da, ¿no? Y que se empiece a delinear el cómo queremos darlo. Está claro que cualquier apuesta de una política de desarrollo productivo puede fallar, ¿no? O sea, hay un montón de casos de fracaso. Ahora, lo que importa es la cartera de proyectos, ¿no? No podemos elegir un caso que falle y decir, bueno, entonces esto no se puede hacer. No, lo que hay que ver es si la cartera de proyectos de política de desarrollo productivo tuvo un impacto o no tuvo un impacto esperado desde el punto de vista del objetivo propio que tiene la política, ¿no? Entonces ahí hay que delimitar ese objetivo. Coincido en que tiene que ser un objetivo porque tiene que haber un objetivo para poder evaluar, porque es fundamental esa segunda parte de poder disciplinar, digamos, a los actores a los cuales se les está favoreciendo con esa transferencia, diciendo, bueno, si cumpliste con este objetivo, genial, adelante, si no cumpliste, que el Estado tenga la credibilidad suficiente como para que los actores beneficiados sepan que se le puede llegar a sacar ese beneficio y que evitar esa captura a partir de cómo de hacer la política lo más transparente posible, ir dando información sobre cuáles son los objetivos que esta política pretende lograr y mostrar luego si se ha logrado o no, y que sea todo el público, digamos, involucrado, todos los stakeholders que tengan la capacidad de alguna forma monitorear el desempeño de esa política de desarrollo productivo. Con esto, y lo último que quiero decir es que cuando no hay política de desarrollo productivo también hay ganadores y perdedores. Y esos ganadores son los que hoy
son los que hoy tienen más poder, fundamentalmente, y los que tienen más capacidad de lobby. Entonces, esta posibilidad de captura existe todo el tiempo, no es solamente con la política de desarrollo productivo. Evitarla implica ser transparente, coherente, abierto, flexible y reflexivo, tener indicadores que permitan monitorear el desempeño de la política. Bueno, yo creo que en la exposición dejé claro por qué me parecían importantes las políticas por difusión. Ya me quedaba sin tiempo cuando quería hablar de las políticas por misión o políticas transformativas. Creo que es importante tener de estas políticas también, porque a partir de las políticas por misión, por llamarlas de una forma, aunque reciben hoy muchos nombres, lo que se podría potencialmente lograr, si tiene éxito la política, es articular acciones heterogéneas y construir esas competencias que van a ser, digamos, herencia para desarrollos posteriores. Eso es lo que la historia muestra en otros países que tuvieron estas políticas por misiones. Eso es lo que la historia muestra en el caso de DARPA, que comentaba Valeria al comienzo. La inversión en algún sector, en alguna actividad estratégica, pues podemos discutir si es sector o actividad, o incluso en algún problema particular, y fundamentalmente acá lo que es clave es entender que en este tipo de políticas el Estado tiene un rol activo no solamente a partir de políticas de oferta, sino a partir de políticas de demanda, porque implican la creación de un nuevo sector, resulta muy importante para la construcción de competencias. Y en particular, justamente por la existencia, por la creación de ese mercado, a partir de demanda, que puede ser, por ejemplo, demanda pública. Esto contrasta un poco con las políticas por difusión, que, ok, construyen competencias, pero esas competencias de las empresas, si no encuentran una demanda, estamos, digámosle, en un problema. Con respecto a qué políticas, ¿cuál sería la estrategia para seleccionar esos sectores? Bueno, yo tengo mi propia idea al respecto, no sé si, no es sola mía, o sea, es obviamente informada en la literatura, otros tienen otras, pero independientemente de qué idea sea, lo que me gustaría puntualizar acá es que acá hablamos bastante acerca de intervenciones justificadas en fallas, ¿no? Y cuando uno justifica una intervención en una falla de mercado, pero en una falla sistémica también, en una falla de direccionalidad también, en una falla de sustentabilidad también, ¿no? Intervengo porque hay calentamiento global, hay que hacer algo, ¿no? La justificación de la intervención el problema de la justificación de la intervención está saldado. Cuando uno habla de una política por misión, hay una cuestión importante que es el problema de la prioridad, de cómo construimos esa prioridad, cómo justificamos esa misión. Y eso es un problema de ciencias políticas, efectivamente, eso es un problema de qué actores tenés, de cómo esos actores exploran sus posibilidades de crecimiento, cómo esos actores convencen a los policymakers que es importante producir ahí, y los policymakers en todo caso tendrán que ver hasta qué punto quieren dejar ser convencidos o quieren enamorarse también de una idea potencial de desarrollo en torno a esa política. Ahí lo que se requiere son fuertes capacidades estatales. Sin esas capacidades estatales es difícil llevar a cabo estas políticas por misiones. Y sin un acuerdo social que establezca cuáles son esas prioridades, también es difícil. Aún así, creo que la experiencia muestra que estas políticas han tenido un rol decisivo en la construcción de competencias industriales en el mundo. Muchas gracias, Vero. Yo daría paso a las preguntas del público porque nos queda poco tiempo. La verdad que podríamos discutir de las capacidades estatales, de la organización, cuántos temas para hablar. A quien les pido, por favor, que quien quiera hacer una pregunta, que se pare, que diga su nombre, que haga la pregunta cortita
y fuerte. No sé cómo está, si hay un micrófono que funciona. Si no la dicen fuerte, yo la repito acá para que salga bien en el streaming. ¿Sí? Bueno, les va a pasar, pidan el micrófono y digan a quién le hacen la pregunta, por favor. Así pueden hacer, vamos a recoger 3, 4 preguntas. Digan a quién le hacen, así esa persona responde. Bueno, si alguien se muere de ganas también de intervenir, también lo puede hacer. Arrancamos con las preguntas. Bueno, ahí está. Me estaba asustando. Gracias. Pablo Mira. Un poco pensando en la inestabilidad macroeconómica, ¿no? Que de alguna manera lateralmente está siempre presente en estas discusiones también. Mi pregunta es, en el caso de Argentina, digamos, un problema tan proverbial, de alguna manera ha dado lugar a la idea de que una vez sorteados estos problemas de inestabilidad macroeconómica, digamos, el resto va a ir solo. Entonces la primera pregunta sería un poco esa, ¿en qué medida creen ustedes que, digamos, sortear los problemas de inestabilidad macroeconómica darían lugar eventualmente a un proceso, digamos, de desarrollo más o menos sostenido, productivo? Y la otra parte de la pregunta sería, digamos... Tenés que elegir a quién le hace la pregunta. Bueno, no sé, al que le interesa más la conexión entre macro y productivo, que no sé si es Eduardo eventualmente, pero abro para que cualquier otro u otra quiera contestar. Y la otra parte sería, digamos, ¿cuáles serían los canales por los cuales, digamos, la estabilidad macroeconómica podría mejorar las políticas públicas, propiamente dicho, productivas? ¿Cogemos más preguntas, 2, 3, y después contestamos todas juntas? Bueno, mientras van pensando, Edu, ¿querés ir respondiendo? Acá. Sí. Mi nombre es Silvia London, la pregunta es para Eduardo. Me quedé pensando un poco en el tema del costo de oportunidad de las políticas y considero que en el diseño de políticas o en la pregunta que se intenta responder sobre qué políticas de desarrollo productivo hay que hacer un análisis mucho más profundo en cuanto a que hay políticas que tienen un costo de oportunidad muy alto y hay políticas que tienen un costo de oportunidad bajo basado en la eficiencia, en el rediseño de la estructura y de la política en sí misma. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Allá hay una pregunta. Ricardo, acérquese. Hola, buen día. Mi nombre es Reinaldo Colomé. Me parece que no he visto, y pido disculpas si se ha dicho, porque algunas cuestiones se me pasaron. Lamentablemente, no todos los oradores aparecían en la pantalla y a veces la dicción no me quedaba muy claro, pero me pareció que yo no vi expresado cuáles son los fundamentos que deben regir en las instituciones políticas y en las instituciones económicas para que haya inversión independientemente de si hay políticas productivas o no, ¿no? Que sin duda deberían ser la base para las políticas productivas. Eso uno. Y en segundo lugar, tampoco me pareció ver con esta proyección del siglo XXI, teniendo en cuenta la inteligencia artificial, por dónde deberían ir estas políticas. Para cualquiera de la mesa. Muchas gracias. Tomamos 2 preguntas más y cerramos. Daniel Heyman allá, y allá hay otra pregunta. Daniel, ¿podés acercarte al micrófono así se te escucha bien? Primero, agradecerles las presentaciones, realmente fascinantes. 2 preguntitas que no son triviales, creo. Una,
contestarle a Pablo Mira. Eso no vale, Daniel, ¿eh? Y es más Usted vale, es panelista permanente en cualquier panel. Más vale Así que la que- actividad productiva tire. Digamos, no es independiente la capacidad de hacer un cierre macroeconómico más o menos consistente del impulso a la productividad. Así que, por favor, hagan un aporte. Dos, tenemos una economía con una enorme heterogeneidad. Y entonces hablamos de productividad. Y uno dice, tengo problemas de productividad tal vez en la élite productiva. Tengo un enorme problema de productividad y de generación de producto, empleo, etcétera, abajo en la estructura productiva. ¿A dónde priorizarían ustedes? ¿Abajo, arriba, con algún criterio, digamos, lateral? ¿Cuál sería como la estrategia que seguirían? Y tomamos la última y ya empezamos a contestar. Hola, buenos días. Mi nombre es Augusto. Es una pregunta para Eduardo o para Andrés, que fueron los que más hablaron sobre el tema de la evaluación del impacto de las políticas. Creo que es un tema que la política económica argentina tiene pendiente. ¿Qué modelos o qué países llevan a cabo una buena evaluación de los impactos que ustedes consideren? Eso, nada más. Gracias. Bueno, sí. Eduardo, ¿querés empezar vos contestando que algunas preguntas fueron específicas para vos, otras ya no siguieron la instrucción? Y conteste quien quiera. Bueno, Pablo, estabilidad macro y desarrollo. Mira, la respuesta corta es no, la estabilidad macro no es condición suficiente y Latinoamérica es un caso para mirar. Latinoamérica es estable desde los últimos 20 años y hay muchos países que tienen problemas de crecimiento. México es uno de ellos, pero dentro de poco se van a sumar más. Entonces, no. Lo que dice Daniel es algo de resaltar. No hay micro y macro. Si vos no creces, te genera problemas macro, que a su vez impactan en la micro. O sea, nosotros tenemos que dejar de hablar de micro y macro. Eso es para los panelistas de televisión, pero está todo interligado. ¿Qué impactos inmediatos tiene la estabilidad? Bueno, en términos de exportaciones es uno muy, muy básico. Te voy a dar un ejemplo. Si vos agarras y estudias el kernel o la distribución de la expectativa del tipo de cambio real a 3 o 5 años, vas a ver que tiene dos jorobas. Porque en Argentina el tipo de cambio real o aprecia lenta y permanentemente, o se va a la mierda en una corrección cambiaria con crisis. Si el exportador mira hacia adelante, como en el efecto Orlov, mira el día de mañana y dice, ¿dónde va a estar dentro de 3 años? Quilombo de los dos lados. Por un lado estoy fuera de mercado y en el otro estoy corriendo al banco. Entonces, eso directamente afecta a las exportaciones. Las exportaciones obviamente afectan a la estabilidad de la moneda. Y hay varios de esos mecanismos. Y había una pregunta que preguntaba cuáles son los determinantes de la inversión. Es la rentabilidad, pero es la rentabilidad de 3, 5 años. Para eso necesitamos tener un mínimo de estabilidad. El costo de oportunidad que yo mencioné es el siguiente. Si yo agarro y pienso, por ejemplo, en los préstamos del Bicentenario que les dábamos a las empresas que tenían acceso a los bancos comerciales para que compraran Levax y se hedgearan, el costo de oportunidad de eso, siendo que no hay ningún beneficio, es lo que no gasto en el gasto más urgente. Yo pensé en las escuelas del conurbano, pero hay muchos. Ahora, cuando uno analiza las políticas, en el fondo lo que tiene que también incorporar son los beneficios. Obviamente, si la política fuese efectiva, gastar en la formalización de microempresas que generan trabajo me genera un montón de beneficios, incluyendo fiscales, no solo sociales, incluso morales, sino fiscales. Dinero que no gasto en sostener la informalidad, la precarización laboral, etc. O sea que las buenas políticas importan. Mis críticas son a las malas políticas. No tenemos que desterrar la captura de nuestra política de desarrollo productivo para hacer buenas políticas de desarrollo productivo, no para no hacer políticas. ¿Sí? Entonces, desde ya que hay políticas que valen la pena y que tienen un costo de oportunidad inferior a los beneficios sociales y fiscales que traen. Y eso son las buenas políticas. Hay que priorizar, Daniel, abajo, arriba. Yo
pienso que hay más de una persona, hay más de una cabeza y más de un mandato dentro de un gabinete y en un gobierno. Entonces, por ahí lo de arriba está más asociado a misiones y a targeting vertical, pero hay políticas tributarias, de formación, de inclusión laboral, que son urgentes y que deberían dar cuenta de las demandas de las microempresas, de las empresas pequeñas que apenas pueden pagar la mitad de los impuestos que deben. Entonces, cuando yo hablaba de reforma tributaria como política productiva, estaba pensando un poco en eso, en los de abajo, o sea, cómo hacer para incluirlos, registrarlos, pero aparte incluirlos en darles acceso al know-how que hoy no tienen. El nivel de productividad de esas empresas es más bien muy bajo. ¿Sí? Entonces, pero no sé si hay que, yo no sé si hay que secuenciar ahí. Esa es una pregunta que te la devuelvo, vos sabés más que yo en eso, y de hecho has estado pensando esos temas. No sé si hay que secuenciar, yo creo que se pueden hacer más de una cosa a la vez, sin pisarse, ¿sí? Y que las políticas para las empresas de frontera, las empresas medianas y grandes en el sector moderno de la economía son unas, y las políticas para la inclusión de la gran mayoría de pequeñas empresas enanas que tenemos, pero nosotros tenemos, como en toda Latinoamérica, un problema de enanismo empresario, son otras, y las hacen diferentes personas o incluso diferentes ministerios, pero que hay que hacer las dos juntas. Evaluación de impacto se la dejo a Andrés, así no monopolizo la charla. Nos queda poco tiempo. Bueno, tomo la de evaluación de impacto porque es un tema que me gusta y me interesa bastante. Las mejores evaluaciones de impacto, como saben, son aquellas que se hacen a partir de randomized trial, en donde se puede, digamos, agarrar algunas empresas que tienen la intervención positiva, digamos, que tienen intervención, y otras que son muy parecidas, pero que no se le da la intervención. Esto es muy difícil que suceda o que exista en las políticas de desarrollo productivo por muchos motivos, entre otros porque en general son pocas las empresas beneficiarias, es difícil encontrar las empresas de control, y además los programas de desarrollo productivo difieren mucho de sus objetivos, con lo cual es muy difícil también de encontrar la variable sobre la cual se va a evaluar el desempeño. Entonces, en general, la evaluación que se hace tiene que ver con un monitoreo, digo, en el mundo, ¿no? Con un monitoreo permanente, con establecer objetivos a priori, digamos, que se tienen que ir alcanzando, y establecer cláusulas de caducidad. O sea, saber que si no se llegan a cumplir esos objetivos, entonces la intervención y la transferencia de recursos termina. Igual lo dejo a Andrés después, que si quiere agregar algo más al respecto. Después la otra que voy a tomar es la de la macro-micro. Es un tema que también me interesó mucho, hice mi tesis doctoral sobre ese tema. Efectivamente, uno necesita, digamos, una macro estable para promover cualquier, digamos, inversión de mediano o largo plazo, como pueden ser las inversiones en innovación. Eso está, digamos, que la volatilidad macroeconómica incide negativamente sobre la inversión, es algo que está muy estudiado. También hemos estudiado cómo impacta sobre la innovación, porque la innovación juega en otros aspectos que tienen que ver con la necesidad de estar invirtiendo de forma acumulativa, y entonces por ahí la volatilidad no tiene un impacto tan directo, pero es verdad que hay una, digamos, que hay una relación ahí. Ahora, con macro estable nada más no alcanza para justamente poder conducir a incrementos en la productividad. Y lo que quiero decir también es que esto es endógeno, ¿no? Que está bastante estudiado también que los países que tienen una estructura económica muy heterogénea y poco diversificada, lo que generan es mayor fragilidad estructural y mayor tendencia a que cualquier movimiento de los precios internacionales pueda llegar a generar una crisis macroeconómica, finalmente. Entonces, es en los dos sentidos la relación. Gracias, Valeria. Vamos a hacer un anuncio y después Verónica cierra. Sí, antes de hacer el anuncio parroquial, primero, tema de evaluación de impacto. Empecemos por lo básico. En buena parte de los países de América Latina, los regímenes de promoción industrial, etcétera, a veces no tienen ni siquiera los datos. Arranquemos por saber a quién le dimos, cómo estaba antes. No voy a nombrar casos, pero aquí hay regímenes que tienen mucho tiempo de vida, el que vos los querés evaluar y no te van a dar, ni siquiera al inicio se preocuparon por decir cuál es el baseline. No sé, digo, nada. Entonces, empecemos por lo básico. Estamos lejísimos de tener, por ejemplo, leyes
que tengan un mandato de, lo que dice Valerio, extinción automática, o de al menos de plantear mecanismos de revisión y de evaluación periódicos. Esa es la mínima mejor práctica. Después, si podemos hacer un paper con una econométrico, es un segundo orden. Preocupémonos simplemente por coleccionar la data relevante, y esa es una falla generalizada en nuestra región. El tema macro-micro, vos sí lo hemos discutido un montón. Cuando la macro va mal, ¿para qué va a ser política de desarrollo productivo? Si ni siquiera sabes cómo te vas a levantar mañana, si el presidente va a ser el mismo, el ministro de Economía, el ministro de Comercio, etc. Cuando todo va bien, y relajate, ya está, digamos, ¿no? Digamos, pusiste el tipo de cambio donde tiene que estar y van a florecer todas las flores que hagan falta. La literatura seguramente es inconclusiva sobre si hace falta política, si las políticas de desarrollo productivo funcionan o no, pero sobre la existencia de falla de mercado es muy conclusiva la literatura. Es muy conclusiva. El problema es cómo abordarlas, pero que hay problemas para que las pymes exporten, para que conozcan, como Juan Carlos ha estudiado temas, ¿no? Cómo accede a la información de mercado, que las pymes están racionadas del crédito. Sobre eso no hay ninguna discusión, ¿eh? Digo, no. Entonces el problema de vuelta es cómo las abordamos. En general las abordamos mal en Argentina. El régimen de más consenso político es la de Tierra del Fuego. Dios mío, ¿no? Digo, como al estudiante de otros. Es un espanto. Entonces el problema, si creemos que esa es una... ¿Y cuál es una de las cosas que se dice? Fabricamos notebooks y qué sé yo. De vuelta, lo que digo, lo que importa es el cómo. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Es que mañana esos empleados que están ahí se mueven y forman Intel? No va a pasar eso. Entonces, el problema es encontrar las buenas políticas de desarrollo productivo. El anuncio parroquial es que cuando terminamos esto ahora en 2 minutos, hay un almuerzo y hay un free lunch, contrariando todas nuestras premisas. Y contra todos los libros de texto hay un free lunch en el patio cuando terminamos. No, me interpongo mi palabra frente al free lunch. No, creo que no. No, solo dos, por responder a algunas cuestiones que me parecen importantes, no dejar de decir nada. Con respecto a la cuestión de la estabilidad versus o sea, cuándo intervenir, ¿no? El valor de la estabilidad macroeconómica para hacer política de desarrollo productivo. Yo diría que más que estabilidad, crecimiento. Uno tiene que hacer política de desarrollo productivo en un contexto de crecimiento económico, porque las políticas de desarrollo productivo, de mejora de competencias, tienen que encontrar una demanda a la producción que se está fomentando. Entonces, eso me parece un punto clave. Y después, a la pregunta de Daniel acerca de la priorización, estoy de acuerdo con que me parece que no hay que priorizar, hay que atender a los dos frentes de forma simultánea, hay que elegir bien cómo hacerlo, pero sobre todo por lo bajo, ¿no? por lo que sucede abajo, hay que decir que no podemos seguir hablando de política de desarrollo productivo cuando el 40% del empleo en Argentina es empleo informal, porque eso también es sujeto de la política de desarrollo productivo. O sea, eso hay que meterlo dentro de nuestra agenda, que siempre pensamos en satélites y nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas por este debate fascinante que tenemos, del cual tenemos que tener más de ellos. Y bueno, a quien le interese estos temas, también aprovecho para anunciarles el viernes a esta misma hora. Va a dar una charla Ernesto Stein, que está acá presente, así que es la oportunidad de seguir un poquito la discusión sobre estos temas que son tan importantes. Muchísimas gracias y a comer. Sí. Bueno. Salud.